Bien, a continuación vamos a hablar de un número mayor de preguntas, centrándonos ya en diferentes temas y comentando poquito sobre cada una. Y vamos a empezar con la número 57. La 57 es la típica pregunta que nos ilustra un mecanismo que tiene el Ministerio de aumentar artificialmente la dificultad de las preguntas del MIR. El Ministerio sabe que cuanto más largo es el examen, mayor es la dificultad real del mismo. Aunque las preguntas sean iguales, se preguntan las mismas cosas, pero si las hacen más largas, complican las cosas de forma general. ¿Qué han hecho en la 57? Te cuentan que si la cardiotoxicidad por antineoplásicos, que si puede ser precoz, que si puede ser tardía, que si puede ser transitoria, autolimitada, que si puede haber taquicardias y arritmias y no sé qué cosas más. Y cuando parece que la pregunta va a ser de la toxicidad de esos antitumorales sobre el corazón, resulta que las últimas líneas te dicen, oye, de estos marcadores de diferenciación celular, ¿cuál no es específico de los linfocitos B? Una pregunta de inmunología disfrazada de otra cosa con la que nada tiene que ver. Por eso siempre os decimos que empecéis a mirar, sobre todo las preguntas largas, por la parte del final y hay veces que os ahorrará tiempo y segundas lecturas. Apunte para ignorantes inmunológicos, entre los cuales me incluyo. A mí tampoco me gusta mucho esa asignatura. No es la que menos me gusta de todas, pero no me gusta particularmente. ¿Qué hay que hacer con la inmunología? Sobre todo para quien no le guste, y es un club amplio en los que no nos gusta mucho la inmunología. Apréndete lo que preguntan en el examen, eso es básico. Los conceptos que caen son más o menos siempre los mismos. Cuando preguntan algo que se sale de ahí, suelen fallarlo tanto los que sí les gusta mucho y se lo saben muy bien, como los que no nos gusta tanto. Es una asignatura que es más o menos noble en ese sentido. Lo de siempre lo vas a acertar, lo que no es lo de siempre casi seguro que lo vas a fallar, porque de conocimientos de esto no tenemos muchos, hay que reconocerlo. Pero esta pregunta en cuestión sí que se puede sacar fácilmente. Resumen de esta pregunta para quien no le guste mucho el tema. Cuando veáis marcadores con una sola cifra, con un solo dígito, será un marcador T, por lo general. Cuando veáis marcadores con dos dígitos, con dos cifras, normalmente será un marcador B. Hay excepciones, por supuesto. Pongo ejemplos. Marcadores T, muy conocidos, CD4, CD8, esos todo el mundo los conoce. CD3 también es un típico marcador T. CD3 va asociado, como sabéis, al receptor de la célula T, al TCR, es un marcador T. CD5 también tiene una sola cifra, también es un marcador T. Y por otro lado están los de los marcadores B. Marcadores B, doble dígito, dos cifras, CD19, CD20, CD21, CD22, CD23, esos son marcadores B. Una cifra T, dos cifras B. ¿Que hay excepciones? Por supuesto. Y el que le guste mucho la inmunología y se lo sepa muy bien, pues dirá, bueno, pues yo conozco uno que es el CD25, que aunque tiene dos cifras, es T. Y es verdad, una de las pinturas de guerra que expresa el linfocito T cuando está activado, cuando se prepara para el combate, una de esas pinturas de guerra que digo, es el CD25, lo expresa positivamente en su membrana cuando se activa. Pero eso es una excepción. Una cifra T, dos cifras B. Nada más que comentar de esta pregunta. Pregunta para quien no le guste mucho el tema. Respuesta correcta, por tanto, la 2, CD3. Es de T, no es de B. Otra pregunta que vamos a comentar, porque es sobre fármacos que están más o menos de moda en el MIR, en particular uno de ellos es en la 116, nos dice la 116. Señala la combinación falsa entre cada antibiótico y su efecto adverso más característico. Los antibióticos son un tema ingrato, ya hablaremos de ellos con más detenimiento en algún simulacro. Y por lo menos uno o dos efectos secundarios típicos sí que merece la pena saber de cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que dicen de la opción número 4, que la ceftriaxona puede dar colelitiasis, eso es conocido, eso lo tienes que saber. Síndrome de la bilis espesa, hay veces que se conoce con ese nombre, es una cosa que ocurre con diferentes cefalosporinas. Bueno, pues la ceftriaxona es una de las que más produce este problema y esa bilis espesa, entre comillas, puede desembocar con el tiempo en colelitiasis. La opción número 4 tiene razón, eso es así. La 3, lo del metronidazol y efecto antabús. Esto es muy conocido. No sé si habéis oído 20.000 veces aquel mito de que no se puede beber nada de alcohol si se está tomando un antibiótico. Eso es mentira. Hay muchos antibióticos que consienten el uso concomitante de alcohol. Hay muchos antibióticos de uso común que me puedo tomar 2 cervezas si quiero y hasta 3 y hasta más de 3, bastantes más de 3 y no pasa nada. Sí que existen algunos antibióticos que con el alcohol se llaman fatal y
El prototipo de esto, hay algunas cefalosporinas que también les pasa, pero el prototipo de esto es el metronidazol. El metronidazol hace que si yo ingiero alcohol mientras consumo metronidazol, me va a sentar fatal. Las rutas metabólicas por las que va el etanol van a cambiar, va a haber unos metabolitos que normalmente no se producen si no estoy tomando metronidazol y el paciente va a estar pues, con náuseas, con vómitos, con una sensación de malestar general tremendo. Ese es lo que se llama el efecto antabús, y eso es muy típico del metronidazol. El antabús, que era el nombre comercial del disulfiram, se empleaba en su momento para la desadaptación de alcohólicos. Si el paciente tenía un problema con el alcohol, se le ponía esto de tal manera que si accidentalmente caía en la tentación y se tomaba una copa, se ponía fatal, se ponía fatal por estar tomando ese disulfiram. Bueno, pues ese efecto antabús también lo tiene el metronidazol. Y eso es lo que vale esa fama, como digo, de que con antibióticos no se puede beber. O sea, no es extensible a todos los antibióticos, por supuesto, pero el metronidazol es el más famoso a ese respecto. Después está la opción número 1, lo del imipenem, crisis comiciales. Eso es verdad que el imipenem puede producirlo, y eso se ha preguntado alguna vez en el MIR, de pasada, no como motivo principal de la pregunta, pero aparecía entre las opciones. Pero mucho cuidado con la número 1. Dice, daptomicina, insuficiencia renal. Eso es totalmente al revés. Esta pregunta no se puede fallar el día del MIR. Da igual que la falléis ahora, todavía no es el momento de memorizar estos pequeños detalles, salvo para quien tenga las infecciosas muy recientes, pero acordaos, si hay algo que realmente merece la pena que recuerdes de la daptomicina, es que no es nefrotóxica. No hay ningún problema con el riñón con respecto a este fármaco. Sí que hay fármacos muy famosos como nefrotóxicos, por ejemplo, la vancomicina sí es nefrotóxica, los aminoglucósidos sí son nefrotóxicos, pero cuidado, la daptomicina no es para nada nefrotóxica. Y, por cierto, eso es lo que no hace. ¿Qué es lo que sí hace? Si tengo que aprenderme algo, algún órgano, alguna cosa que realmente sí sea tóxica sobre ello la daptomicina, ¿qué órgano es? El músculo. El músculo. La daptomicina respeta el riñón, pero castiga el músculo. Es un potente miotóxico, puede elevar las enzimas musculares, etc. Es una cosa que sí merece la pena recordar de la daptomicina. También han preguntado sobre ella qué espectro tiene. Acordaos que la daptomicina solamente va a ser eficaz sobre gram positivos, cuidado, no va a servir contra gram negativos, una vez se preguntó también en el examen, etc. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 116. Nos vamos a la 68, esta me voy a dedicar un poquito más a ella, la 68, que es sobre el cuarto ruido cardíaco. Esto no es que sea una pregunta muy difícil, pero sí es una pregunta que aparece con frecuencia en el examen. La cardio le pasa lo mismo que a la mayoría de las médicas. Si tengo un buen conocimiento de la fisiología y de la fisiopatología, y entiendo qué significa el tercer ruido y el cuarto ruido, y más o menos sé por qué suceden las cosas, entiendo el funcionamiento del corazón como bomba, todo eso, los primeros capítulos del manual después me simplifican mucho el estudio de la asignatura si los comprendo bien. ¿Qué es lo que pasa con lo de los ruidos cardíacos? Pues lo vamos a simplificar un poquito para que nadie me engañe el día del examen con el tercer y cuarto ruido. Ha habido muchas preguntas sobre esto y sorprendentemente se falla más de lo que cabría esperar. Quizá porque sean preguntas básicas. Como son preguntas básicas, damos por hecho que lo dominamos, nos vamos directamente a estudiar la cardiopatía isquémica y las valvulopatías y nos pillan en una cosa que a lo mejor deberíamos saber mucho antes que esos capítulos que he mencionado. Vamos a ver. Ruidos cardíacos. Vamos a ver, pues esto, los ruidos cardíacos, los más famosos, pues son los que tenemos todos, son los dos, primero y segundo. Es de esa manera, no es... Si alguien te dice que el corazón suena así es porque nunca ha auscultado uno. El corazón es... primero, segundo, pausa, primero, segundo, pausa, primero, segundo, pausa. Y una cosa importante, la pausa que va después del segundo, primero, segundo, pausa, hay que saber en todo momento qué representa cada cosa. Primer ruido, segundo ruido. Primer ruido, ¿a qué es debido? Primer ruido, el ventrículo se empieza a contraer, aumenta la presión dentro del ventrículo y eso cierra las válvulas auriculoventriculares. El primer ruido representa el cierre de mitral y tricúspide. Eso es lo que representa el primer ruido.
En ese momento el corazón es cuando ya el ventrículo empieza a contraerse, cuando ya alcanza la suficiente presión, pues estas dos se cierran y la sangre empieza a salir por aórtica y pulmonar. Entonces, todo esto es sístole. Segundo ruido, cuando ya la sangre ha salido del corazón, ya se ha expulsado esa sangre y ya dentro de los ventrículos ya no hay tanta presión porque la sangre ya ha salido, las válvulas aórtica y pulmonar se van a cerrar. Segundo ruido, por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Por ese orden además, primero se cierra la aórtica y después la pulmonar. Bien, bueno, pues ahí lo tenemos, entonces sístole. La sístole más o menos siempre dura lo mismo, es muy poco variable lo que dura la sístole. La separación entre el primer y el segundo ruido va a ser muy parecida. Si yo estoy en estado de reposo, sonará algo así. Si estoy haciendo un ejercicio extenuante, será... Lo que varía es el tiempo de diástole, eso es lo que es variable, pero la separación en tiempo entre primer y segundo ruido es algo bastante constante. Si estoy bradicárdico, varía la diástole en duración mucho más que la sístole. Bien, pues entre primer y segundo ruido viene la sístole y después la diástole hasta que se produzca el siguiente primer ruido. Fácil, muy básico, ¿de acuerdo? Tercer y cuarto ruido, sencillos. Una vez en el MIR preguntaron, ¿el tercer y el cuarto ruido dónde se ubican? Y bueno, pues os decían, ¿cuál es falsa sobre el tercer y el cuarto ruido? Algo así era la pregunta. Tenías que marcar cuál era la falsa. Y una de las opciones decía, en algunos casos, el tercer ruido puede aparecer en sístole. Eso es falso como Judas. Eso es imposible. Porque mira, si hay algo que tienen los cardiólogos es que son gente ordenada. Son gente ordenada porque el primer ruido lo llamaron primero porque era el primero. El segundo lo llamaron segundo porque era el segundo. El tercer ruido se llama tercero porque es el tercero. Y si es tercero va después del segundo, por definición. Y por tanto el tercer ruido, en caso de existir, este sería el tercer ruido, va a ser diastólico por necesidad. Porque ocurre siempre después del segundo. Porque siempre, toda la vida, el 3 ha ido después del 2. Y después del 2 viene la diástole. Así que acordaos, el tercer ruido es algo, ahora explicaremos qué, que si tiene que ver con alguna parte del ciclo cardíaco es con la diástole. El tercer ruido siempre es diastólico, no puede aparecer en ninguna otra parte del ciclo cardíaco. Esa pregunta que digo que es de hace muchísimos años, al expresarse de forma tan laxa, ¿en algunos casos es posible que el tercer ruido aparezca en sístole? No. Si hubiera un ruido aquí en sístole, entre el primero y el segundo, os aseguro que se llamaría ruido 1,5, pero no tercer ruido. Los cardiólogos son ordenados, es igual que las ondas del electrocardiograma. Yo de esto no es que sepa mucho, pero sí que recuerdo que iban en orden. P, Q, R, S, T, las letras del abecedario, no tiene más. La siguiente onda, ¿cuál sería? Cuando existe, que pocas veces existe, la famosa onda U, que ya veremos en algún caso, en alguna pregunta cuando avance el curso. Bueno, pues P, Q, R, S, T, abecedario, 1, 2, 3, 4, pues sencillo. Bien, pues este es el tercer ruido, y en caso de haber cuarto ruido no hace falta ser un genio para intuir que irá después del tercero, por eso se llama cuarto y aparecería aquí, en caso de existir. Bien, pues atención a este gráfico, tercer ruido, cuarto ruido, por definición van a ser diastólicos, si aparecen es en diástole, y por tanto representan trastornos relacionados con el llenado, algo le pasa al llenado de ese corazón. Pues vamos a ver en qué consiste cada uno, más o menos rápido, no me quiero entretener tampoco mucho en esta pregunta. Tercer ruido, ¿dónde ocurre esto? Al principio de la diástole. ¿Qué es lo que ocurre al principio de la diástole? Después de la sístole, el ventrículo ya ha eyectado la sangre. Lo que ocurre a continuación es que las válvulas mitral y tricúspide se vuelven a abrir y la sangre que estaba arriba en las aurículas pues baja al ventrículo, baja de forma pasiva. Inicialmente se abren, sangre cae. Fase de llenado rápido. Fase de llenado rápido. La diástole tiene varias fases, como sabéis. Hay una fase inicial, fase de llenado rápido es pasiva. Se abren las válvulas auriculoventriculares, cae la sangre de aurícula a ventrículo y esa caída de sangre, esa entrada de sangre de aurícula a ventrículo, en una persona sana no tendría por qué sonar. No tendría por qué producir ningún tipo de ruido.
salvo cuando es un llenado como muy turbulento, cuando hay una caída de esa sangre, digamos, muy abrupta, como mucho volumen en poco tiempo, de la aurícula al ventrículo, eso podría llegar a sonar, como si el agua cae suavemente de un grifo, pues casi no hace ruido, pero si es una cascada, pues sí hace mucho ruido. Bueno, pues el tercer ruido lo que representa es una cascada, un llenado ventricular, la primera parte de la diástole, fase de llenado rápido, que es como muy turbulento, como muy violento. Podríamos decir, por tanto, que el tercer ruido lo que representa es una sobrecarga de volumen. Una sobrecarga de volumen. ¿Eso qué significa? Que está entrando mucho líquido en el ventrículo de arriba en muy poco tiempo. Eso pues hace una turbulencia y se ausculta como un tercer ruido. Una cosa que han preguntado en el MIR muchas veces es si el tercer ruido en todos los casos es patológico. No siempre va a ser patológico. Habrá cardiopatías que tendrán un tercer ruido y me voy a alarmar y cuando lo ausculte voy a hacer una serie de pruebas a ver qué cardiopatía es. De hecho, entre los criterios de Framingham, uno de los criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca era la presencia de tercer ruido o también la presencia de cuarto ruido. Puede indicar patología, que duda cabe, pero también puede ocurrir en circunstancias donde no hay cardiopatía de base. Ejemplo, ¿dónde puedo tener un tercer ruido sin ser necesariamente un cardiópata? No hay ninguna cardiopatía estructural, no me pasa nada en la bomba. En aquellas circunstancias donde tengamos un llenado ventricular muy rápido. ¿Dónde puede ocurrir eso? Puedo tener un tercer ruido, por ejemplo, durante el ejercicio. Si estoy haciendo ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Al hacer ejercicio estoy taquicárdico. Si estoy taquicárdico, ¿qué pasa? La diástole se acorta, La diástole se acorta. Cuando hay taquicardia, la diástole se acorta. Tengo menos tiempo para que se llenen los ventrículos. ¿Qué pasa entonces? Como la circulación va a ser hiperdinámica, como la diástole se va a acortar, pero aún así los ventrículos se tienen que seguir llenando, la sangre va a circular más rápido y la consecuencia es que, claro, va a entrar más violentamente en los ventrículos. Por eso si estoy a 150 latidos por minuto y te encuentras un tercer ruido, pues a lo mejor eso es por la taquicardia y no es porque tenga una cardiopatía de ningún tipo. Así que bueno, pues por ejercicio puede ser que eso suceda. También te puedes encontrar tercer ruido en niños. Eso es algo relativamente común sin que necesariamente traduzca una cardiopatía de base. ¿Los niños qué les pasa? Pues que el corazón de los niños pues va más rápido de promedio que el de los adultos. Un adulto puede ir a 70, 75, 80, eso es una frecuencia normal en un adulto. Un niño, sobre todo cuanto más joven es, pues más rápido va a ir, a lo mejor está oscilando los 100 o incluso sobrepasarlos en algún momento y puede ser que en ese contexto me encuentre un tercer ruido y eso no quiere decir que sea un cardiópata, simplemente es un llenado ventricular violento, es una sobrecarga de volumen. Tengo menos tiempo de llenado porque la diástole es más corta y entra más sangre en ese menos tiempo, entonces se oye. Eso puede suceder en niños también. ¿Dónde más puede suceder esto? Pues durante el embarazo. ¿Qué pasa en embarazada? Embarazada ya sabéis que tiene pues una retención de líquidos, digamos, tiene más volemia circulante y esa volemia circulante tiene que seguir circulando, tiene que seguir pasando por las cámaras cardíacas. Tengo el mismo corazón, pero está manejando más volemia. Si hay más volumen circulante, es más posible que ese llenado diástole pues sea un poco más violento porque está circulando más líquido, estoy manejando volúmenes más grandes. Pues en la gestación me puedo encontrar también un tercer ruido sin que necesariamente indique cardiopatía. Otro ejemplo, durante la fiebre. ¿Qué puede pasar durante la fiebre? Pues durante la fiebre, ya sabéis que a mayor fiebre, normalmente el corazón va más rápido. Cuanto mayor es mi temperatura corporal, mayor es mi fiebre, mayor va a ser la taquicardia. Eso suele repercutir sobre el ritmo cardíaco. Hay alguna excepción, una vez lo preguntaron en el MIR. ¿Cuál de estas enfermedades infecciosas, a pesar de dar fiebre, no da taquicardia? Respuesta correcta, fiebre tifoidea. Pasando a fiebre tifoidea. A pesar de la fiebre, y que puede ser una fiebre muy importante, no se acompaña de un incremento del ritmo cardíaco muchas veces. Hay fiebre, pero no hay taquicardia. Incluso hay veces que, incluso habiendo fiebre, hasta baja el ritmo cardíaco. Hay fiebre y el paciente está a un ritmo más bien lento, a 60 latidos por minuto, y tiene 40 de fiebre. Eso puede suceder, más o menos típico en la fiebre tifoidea. Eso una vez se preguntó. Pero en general, cuando hay fiebre, hay taquicardia. Cuando hay taquicardia, el llenado puede ser turbulento y se puede oír un tercer ruido. Es el tercer ruido. ¿Es para preocuparse? Puede representar cardiopatía, pero hay veces que no. Eso se preguntó en su día. ¿Y qué representa?
llenado ventricular, rápido, como muy turbulento, como muy voluminoso, sobrecarga de volumen, es como una catarata, cae mucha agua muy violentamente. Cuarto ruido, que es lo que nos preguntan aquí. El cuarto ruido tiene lugar, como veis, al final de la diástole. ¿Qué sucede al final de la diástole? Al final de la diástole es cuando se contrae la aurícula. Todo el llenado del ventrículo al principio de la diástole es pasivo. Se abren las válvulas, mitral y tricúspide, entra la sangre en el ventrículo pasivamente, simplemente pues porque cae al ventrículo, y luego después al final hay un remate. Cuando ya acaba la diástole, la aurícula se contrae y propulsa un poquito más de sangre hacia el interior del ventrículo. Bueno, pues eso no tendría que oírse. Cuando se contrae la aurícula, eso no produce ningún sonido. Simplemente pues impulsa más sangre al ventrículo, el ventrículo ya se llena del todo y ya vendrá después la siguiente sístole, la siguiente contracción. Pues bien, en algunos sujetos, atención a esto, en algunos sujetos el cuarto ruido sí existe, el cuarto ruido coincide con la contracción de la aurícula, importante detalle. Si por lo que sea mi aurícula no se contrae, no puedo tener cuarto ruido. Una persona con FA no tendrá cuarto ruido, porque sin contracción auricular no puedes tener cuarto ruido. Exige que tenga una contracción auricular efectiva para poder haber cuarto ruido. ¿Cuándo se produce el cuarto ruido? La aurícula se contrae, la aurícula, este es el ventrículo. Lo normal sería, cuando la aurícula se contrae, normal sería que el ventrículo, al recibir esa sangre, pues se distendiese un poquito más. Eso es lo que tendría que suceder. La aurícula se contrae, el ventrículo se distiende y ya está, acepta esa sangre y después ya la expulsará cuando se contraiga él. Eso es lo normal. Tendría que haber una distensión del ventrículo cuando le entra más líquido. Hay personas que, por diferentes motivos, pueden tener un ventrículo rígido. Si yo tengo un ventrículo rígido, por ejemplo, porque tengo una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o porque soy un hipertenso de larga evolución y tengo por eso hipertrofia de los ventrículos, es decir, cualquier circunstancia que aumente la rigidez de la pared de los ventrículos, lo que puede suceder es esto. Como las paredes de mi ventrículo son muy rígidas, fijaros qué gordo está, porque está hipertrófico, pues puede ser que cuando se contraiga la aurícula, esta sangre entra en el ventrículo, pero el ventrículo ya no se distiende más. No se distiende más porque está rígido, no tiene esa capacidad de distensión. Entonces, por ese motivo, como no se distiende, lo que ocurre es que aumenta bruscamente la presión dentro de las cámaras del ventrículo y ese aumento brusco de la presión hace que crujan las paredes del ventrículo. Es un crujido. Es como que cruje cuando aumenta bruscamente la presión porque no es capaz de distenderse más. Luego, ¿qué representa el cuarto ruido? Sobrecarga de presión. Sobrecarga de presión. ¿Y esto qué implica? Esto implica necesariamente cardiopatía. No sé cuál, pero una cardiopatía. Nadie sano tiene un cuarto ruido. Hay sanos que tienen tercer ruido. Eso puede ser, por las circunstancias que hemos dicho. Hay veces que en ciertas circunstancias puede ser que mi ventrículo se llene violentamente, porque estoy haciendo ejercicio, porque es una gestante o cosas de esas, pero no hay ninguna circunstancia, pensad, si os ocurre alguna circunstancia donde sea sano que yo tenga un ventrículo rígido, eso no existe. Un ventrículo rígido, por definición, no puede ser sano. Un ventrículo tendría que ser lo suficientemente elástico para poder distenderse y aceptar la sangre que le manda la aurícula. Si no tiene esa capacidad porque la ha perdido, porque se ha hecho rígido, porque se ha remodelado por los efectos deletéreos de las catecolaminas y la aldosterona y la insuficiencia cardíaca, o porque se ha hecho grueso porque soy hipertenso mal controlado, o porque tengo una alteración genética tipo miocardiopatía hipertrófica obstructiva, etcétera, por el motivo que sea, si yo tengo un ventrículo que está rígido, eso puede crujir cuando se contrae la aurícula y eso nunca es fisiológico. Muy importante esto, el cuarto ruido implica cardiopatía de base. Ya veremos cuál, pero la tiene. Bueno, pues sobrecarga de presión es al final de la diástole y es coincidente con la contracción de la aurícula. Si yo cayese en FA, desaparecería ese cuarto ruido. Importante detalle. Bueno, pues esto se ha preguntado en el MIR muchas veces y mucha gente falla esta pregunta.
¿Por qué? Quizá porque es básica y nos confiamos y no nos lo miramos cuando llega el momento del repaso final, en las últimas semanas. Bien, pues vamos a ver aquí. Nos dice la 68. El cuarto ruido aparece coincidiendo con, dice la 1, la contracción del ventrículo, no, la contracción de la aurícula. Cuidado. Tercer ruido y cuarto ruido son en diástole. En diástole el ventrículo no se está contrayendo, en diástole el ventrículo lo que está haciendo es llenarse, está relajado. Así que por eso la 1 mentira, la 2 es verdad, contracción auricular. Esto es lo que sucede aquí en el cuarto ruido. Se tiene que contraer la aurícula, así que la 2 sería la correcta. La 3 dice, la apertura de la válvula mitral. Las válvulas no tendrían que hacer ruido cuando se abren. Las válvulas, en todo caso, hacen ruido cuando se cierran. Son como puertas. Una puerta hace ruido al cerrarse, no al abrirse, si la abres con cuidado y se abre bien. Cuando una puerta se abre mal, a lo mejor sí puede hacer ruido. Si yo tengo una estenosis mitral, o una estenosis tricupídea, o una estenosis aórtica, si una puerta está estrecha, está estenótica, a lo mejor sí puede haber un soplo como consecuencia de esa estrechez. Pero si es una puerta normal, al abrirse no suena, así que por eso la opción número 3 no tiene ningún sentido, las válvulas no suenan al abrirse. Y la 4 dice llenado ventricular rápido. El llenado ventricular rápido es aquí, con eso coincidiría el tercer ruido cuando existe, no el cuarto. Así que bueno, respuesta correcta sería la 2, como decimos, una pregunta más o menos básica. Borro y pasamos a otro capítulo. La semiología cardíaca, miradosla bien, porque cae y porque te puede ahorrar bastante trabajo si la entiendes. Bien, vamos ahora a una trampa típica que te pueden poner en el MIR. El MIR sabe cómo pensamos, la gente del ministerio también han estudiado medicina, aunque a veces por las preguntas que hacen no lo parece, y también saben en qué pueden hacerte equivocar. Es algo que tienen bastante claro y tienen mucha experiencia haciéndolo. Ellos saben que funcionamos de la siguiente manera. Neumonía más hiponatremia, legionela, adenopatías ciliares bilaterales, sarcoidosis. Y saben que en el MIR, históricamente, hay muchas asociaciones así. Y que muchas preguntas, cuando ya tienes experiencia, las vas a sacar así. Pero de vez en cuando te pueden traicionar. Si yo te digo pliegues gástricos grandes, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Menetrier, automático. Pliegues gástricos grandes, Menetrier. Te pueden hacer confundirte así. Es verdad que en el Menetrier hay pliegues gástricos aumentados de tamaño, eso es cierto, pero cuidado porque hay otras patologías que también pueden aumentar los pliegues gástricos y no es tan famoso el hecho de que también pueden aumentar los pliegues gástricos. Vamos a ver aquí en esta pregunta. Dice la 83. Tenemos engrosamiento de los pliegues gástricos, respetando el antro. Y luego nos dicen que una biopsia pues, muestra una proliferación de las células secretoras con atrofia de células principales y parietales, que es lo que hay que sospechar con gran probabilidad. Y la respuesta correcta efectivamente es Menetrier. Es correcto, aquí está bien. Pliegues gástricos engrosados, Menetrier, perfecto. Pero mucho cuidado porque hay veces que te puedes encontrar que la respuesta correcta es la 1. En el Zollinger-Ellison también te puedes encontrar engrosamiento de los pliegues gástricos. ¿Y cómo lo distingo del Menetrier? De la siguiente manera. Fijaros aquí. En la pregunta, si os fijáis en ella, me describen la imagen histológica, me describen una biopsia, y con eso es con lo que sé que es un Menetrier y no es un Zollinger-Ellison. Hago un dibujo de ambas cosas, ambas biopsias, para que nunca fallemos un aspecto así. Cuando el ministerio hace eso, te ponen pliegues gástricos engrosados y te quieren liar, la alternativa es el Zollinger-Ellison. ¿En qué me tengo que fijar para saber cuándo es una y cuándo es otra? Pues muy fácil. Aquí tenemos un Menetrier y aquí tenemos un gastrinoma. Zollinger-Ellison es el síndrome que viene derivado de esto. El gastrinoma hace gastrina y todo lo que ocurre como consecuencia de ello es lo que conocemos como Zollinger-Ellison, las úlceras múltiples, la hipercloridria y todo aquello. Pero bueno, por un lado Menetrier, por otro gastrinoma. Vamos a dibujar estómagos. Aquí tenéis uno. Este es el estómago del Menetrier. Ya sé que un estómago no es exactamente así. Este me ha quedado mejor. Bueno, este no voy a repetir. Abstracción. Ambos son estómagos. ¿Qué pasa en cada caso? En el Menetrier. En el Menetrier
tienes pliegues grandes. Y cuando suene eso, pliegues grandes, acuérdate en primer lugar del Ménetrier. Estoy de acuerdo que tienes que hacerlo así, pero no te dejes engañar. Aquí tienes tus pliegues engrosados, perfecto. Si tienes que saber una sola cosa de la enfermedad de Ménetrier es esa, los pliegues gástricos engrosados. Vamos al gastrinoma. En el gastrinoma, cuidado, también puedo encontrarme pliegues grandes. ¿Y en qué me puedo fijar para darme cuenta de cuándo es uno, cuándo es otro? Pues sencillo. Vamos a ver, en el Ménetrier, fíjate la anatomía patológica. Te dicen que hay pliegues grandes, ¿de acuerdo?, donde tenemos una proliferación de células secretoras. Bien, y eso es verdad. En el Ménetrier, de hecho, hay una hipersecreción de proteínas a partir de estos pliegues y se pierden proteínas por el tracto digestivo. Es una gastropatía con grandes pliegues y con pérdida de proteínas. Bien, y luego dicen, y tiene, atención a esto, y esta es la clave, atrofia de las células principales y parietales. Estas son las que me interesan, las parietales. A ver, ¿para qué sirven las células parietales? En el MIR tienes que recordar dos funciones. Una de ellas, sirven para producir factor intrínseco, que aquí no me interesa. Y la otra función de las células parietales, hacen ácido clorhídrico. La producción de ácido clorhídrico en el estómago es a cargo de las células parietales. Bien, pues cuidado, en el Ménetrier me voy a encontrar alguna célula parietal suelta. Pocas células parietales se atrofian, van desapareciendo. Por ese motivo, con el paso del tiempo en el Ménetrier tiende a haber acloridria, o por lo menos hipocloridria, porque voy perdiendo las células parietales, van a ir desapareciendo. Sin embargo, en el gastrinoma, Zoring-Eliasson, ¿qué es lo que sucede? Gastrinoma es un tumor que produce gastrina, y la gastrina, ¿qué es lo que hace sobre el estómago? La gastrina, como su nombre indica, es una hormona que estimula la función gástrica, de ahí gastrina. Y una de las cosas que hace, aparte de engrosar los pliegues, la gastrina también puede hacer que con el paso del tiempo los pliegues se vayan a engrosar. Una de las cosas que hace es que tiene una acción particular sobre las células parietales. Las hace aumentar de tamaño, las hace mucho más funcionales, las hace mucho más expresivas. Por ese motivo, en una biopsia, si fuese un paciente en un gastrinoma y con pliegues grandes, la forma de distinguir del Ménetrier es esta. Me voy a encontrar células parietales como melones, tremendamente visibles, tremendamente floridas. Las pinto rojas porque son rojas, por lo menos con los colorantes histológicos típicos se ven rojas, se ven muy acidófilas. Bueno, pues esta es la diferencia. Pliegues grandes, mira las células parietales. Si están muy desarrolladas, muy floridas, muy expresivas, probablemente el culpable de esos pliegues grandes sea un gastrinoma, estás en un Zoring-Eliasson, o si me encuentro que no hay células parietales, atrofia, lo dicen aquí manifiestamente, entonces seguramente será un Ménetrier. Fíjate muy bien en las células parietales. Ménetrier, pliegues grandes, mucha gente lo sabe. ¿Que un gastrinoma también puede dar pliegues grandes? No tanta gente lo sabe. Y eso el Ministerio conoce esa realidad y hay veces que lo utiliza como trampa para distinguir a ver si lo sabes, si no, darte el punto o quitártelo. Importante detalle aquí. Así que bueno, en esta pregunta la duda principal sería entre la 1 y la 3, es lo que siempre intentan liarte. Mira las células parietales y según estén acertarás. Borramos la pizarra. Y pasamos a otra pregunta, que es la 95. La 95 tampoco le voy a dedicar mucho tiempo, pero es algo que merece la pena saber o por lo menos recordar todos. Hay un capítulo en endocrino que a mucha gente no le gusta. La diabetes, tiroides, ese tipo de patologías, el Cushing, todo eso, bueno, casi todo el mundo más o menos se apaña. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero acabas teniendo un buen conocimiento sobre el tema. Pero el capítulo del metabolismo del calcio ya no es tan popular, eso ya no gusta tanto a la gente. Bien, buena noticia. Dentro de que es difícil, y os aconsejo que os lo estudiéis por consiguiente, porque a pesar de que es difícil caen preguntas, hay algunas cosas más preguntadas que otras. Y hay un hecho, hay un dato
que te lo tienes que saber y no te queda más remedio. Y es lo que te preguntan aquí en la número 95. Dice la 95, calcio alto y fósforo bajo y disminución de la reabsorción tubular de fosfatos y aumento de la fosfatasa alcalina, ¿este patrón bioquímico a qué te suena? Pues mira, vamos a ver. Asumiendo ignorancia total, asumiendo que de forma deliberada ni me voy a mirar ese capítulo porque mis genes me lo impiden. Cuando veo ese capítulo, algo me pasa en mi organismo que me da eso, que es un efecto antabús, como ocurre cuando bebo tomando metronidazol. Vomito, estoy nauseoso y tengo que pasar al siguiente capítulo. Bien, si es tu caso, por lo menos hasta que te lo mires y ahorres las fuerzas suficientes para hacerlo, recuerda lo siguiente. Esto es el aspecto más rentable de todo ese tema. ¿Qué hace la PTH y qué hace la vitamina D? Solo sabiendo esto, no te imaginas la cantidad de preguntas que hubieras acertado en la historia del MIR. Tienes que fijarte en dos cosas. Olvídate de la reabsorción tubular de nada. Simplemente mira cómo está en sangre el calcio y cómo está el fosfato. Ya está, tan simple como eso. ¿Qué hay que saber de la PTH? Aumenta la calcemia, lo mismo que la vitamina D. Ambas sustancias aumentan la calcemia, pero la diferencia entre ellas es que la PTH sube el calcio pero baja el fosfato, va a haber más calcio pero menos fosfato en sangre, y sin embargo la vitamina D aumenta ambas cosas. Esto es lo que te tienes que grabar a fuego. Si tienes que saber una sola cosa de ese capítulo, a nivel de cómo funciona todo ese eje, todo el metabolismo fosfocálcico, esto es lo más rentable con diferencia. Bien, pues sabiendo eso, me voy a la pregunta número 95. Me dicen que ese patrón de qué es característico, y fijaros, pues aquí viene lo de siempre. ¿La trampa cuál es? Liarme entre hiperparatiroidismo primario o intoxicación por vitamina D. La diferencia está cómo está fosfato sérico. Y nada, pues me cuentan que tenemos un fosfato sérico bajo y una calcemia elevada. A lo mejor no sé nada de la 3 ni de la 4, no me acuerdo y de hecho no me importa. Pero entre la 1 y la 2, todo el mundo tiene que ser capaz de distinguirlo. Entre la 1 y la 2, pues ya sabes, esto es lo que te tienes que saber y punto. Y cuando ya lo tengas claro y no falles ni una sola vez una pregunta como esa, pasas a mirarte lo demás. Hay que jerarquizar lo que es importante y lo que no. Esto ya digo que es un conocimiento básico. Esto todo el mundo, el día del examen, acertaría esta pregunta, o el 98% por lo menos. Construye sobre eso, si el tema no te gusta, pero no te olvides de lo esencial. Bien, pues nada más con respecto a la 95, esta era sencilla. Ojo a la pregunta 118. De esta no voy a decir mucho, es una pregunta de repaso. ¿Qué tenemos en la 118? Un agricultor se ha hecho una herida con su material de trabajo, material de labranza. Nos cuentan que la herida tiene mala pinta, que tiene edema, que tiene algunas vesículas. Te cuentan, y esto es muy importante, la palpación de la herida es dolorosa, cuando mueve la pierna también es doloroso, y nos dicen después, y aquí está la clave, tiene 13.000 leucos, tiene un importante aumento de la urea y de la creatinina, y la mioglobina hay muchas cruces. Diagnóstico. Esto lo vimos recientemente en un vídeo de hace muy poco. ¿Qué tiene este paciente? Dijimos que esto no se podía fallar, esto es una cosa que en los últimos años está preguntándose cada vez más. ¿Qué tiene? Fascitis, necrotizante o gangrena estreptocócica. Así que entonces la respuesta correcta, ¿cuál va a ser? Lo que dice la 4. Hidratación por el tema renal, penicilina G porque es un estreptopiógenes, o estrepto beta-hemolítico del grupo A, como decíamos, y después clindamicina por aquello de inhibir esa producción de toxinas por parte de la bacteria. La penicilina es el tratamiento principal, pero suele combinarse con clinda en esta entidad. Y sobre todo, desbridamiento quirúrgico de la herida, porque aquí hay gangrena, que hay necrosis, si no se podría extender. Una pregunta que es de repaso, lo vimos hace poco, la mayor parte de vosotros tendría que haberla tenido bien porque es el mismo caso que analizamos recientemente. Lo mismo ocurre en la pregunta 119. Ya os dije la importancia de ir haciendo una lista de aquellas cosas que sí hace el virus de Epstein-Barr, desde el punto de vista de lo tumoral, y las cosas que no hace el Epstein-Barr. Y aquí en la 119... el Burkitt ya lo comentamos, y comentamos de hecho que estaba implicado en varios linfomas más. Burkitt, algunos Hodgkin, en el linfoma cerebral primario, aquí en la opción número 2 nos añaden otro, linfoma de células grandes B en pacientes inmunosuprimidos, la 3, carcinoma nasofaríngeo, también lo comentamos, pero mucho cuidado con la 4. ¿Cuál es el bicho vinculado típicamente al cáncer de cervix? Es una de las preguntas más sencillas del simulacro.
el virus del papiloma humano. Ahí el Epstein-Barr no pinta nada, así que por eso la respuesta correcta sería la 4. No voy a decir más de esta pregunta, pero insisto, cuando estudiéis, no os olvidéis del Epstein-Barr. En la última convocatoria ha habido una pregunta directa sobre qué hace y qué no hace el Epstein-Barr bajo el punto de vista de los tumores. Cuidado. Pregunta 149, esta es muy interesante. Esta pone a prueba tu lógica, tu capacidad de defenderte cuando a lo mejor no tienes a mano la información necesaria, pero puede ser que la saques aunque no lo tengas del todo claro. Dice la 149. ¿Qué lesión craneal traumática de las siguientes, si es tratada a tiempo, asocia menor morbimortalidad? Tienes dos opciones para acertar esta pregunta. Acordarte de una tabla que viste un día donde aparecen este tipo de lesiones y al lado el porcentaje de mortalidad, lo cual es imposible absolutamente el día del MIR. El día del MIR, las cosas que son puramente memorísticas pero que no se pueden razonar, es muy difícil que te acuerdes de ellas. Hay algunas que te vas a acordar a base de verlas en los simulacros y que te las están preguntando constantemente en la academia, y eso es lo que hace que lo recuerdes. Pero una cuestión como esta, que además no ha caído como tal nunca, es mucho más valioso que sepas pensar que el recordar una tabla que viste hace no sé cuánto tiempo y que el día del examen la vas a olvidar, seguro. ¿Qué tiene esto que yo pueda deducir, que yo pueda razonar? ¿Cuál de estas 4 cosas matará menos? Sobre todo, fijaros el matiz, si se trata pronto. La 1 dice hematoma epidural agudo, la 2 hematoma subdural agudo, la 3 contusión cerebral temporal izquierda y la 4 lesión axonal difusa tipo 1. Mira, lo primero, aunque no sepas nada de ninguna de las 4 o casi nada, o no tengas muy desvalido ante esta pregunta, ¿qué tienes que pensar? Pensar como ellos. ¿Qué les pasa a la opción 1 y a la opción 2? Son muy parecidas. Hematoma epidural agudo, hematoma subdural agudo. Esto nos sirve si me he estudiado el tema y tengo la respuesta correcta. En ese caso acierto y ya está. Pero si no tengo ni idea y dudo entre las 4 opciones, 2 opciones muy parecidas, pero con una pequeña diferencia entre ellas, una de las 2 suele tener razón. Hematoma epidural agudo está puesta ahí para hacerme dudar con hematoma subdural agudo, seguramente. Se llaman muy parecido, intentan liarme a ver si sé cuál de las 2 es. Pero esto es una gentileza por parte de ellos. Me están reduciendo la probabilidad de equivocarme. Si disparo al azar entre 4, probabilidad de acierto 25%. Si disparo al azar entre 2, 50%. No está mal, ya tengo más probabilidad de acertar. Pero aquí podría incrementarla bastante, incluso hasta estar seguro o prácticamente seguro de cuál es la correcta. ¿Qué le pasa a la opción número 3 y a la opción número 4? ¿Son lesiones de dónde? Son lesiones del propio cerebro. Son lesiones ya intrínsecas del sistema nervioso central. Fijaros la 4, lesión axonal difusa tipo 1. A lo mejor no te acuerdas exactamente en qué parte del cerebro se produce, pero sabes que los axones, y de ahí que se llame lesión axonal, forman parte del sistema nervioso. Estructuralmente, eso es parte de la neurona, eso lo sabéis todos. Luego la opción número 4, no sé dónde aparece, no sé seguro la gravedad que tiene, pero sé que eso es sistema nervioso fijo. Opción número 3, contusión cerebral temporal izquierda. La 3 te están diciendo que hay una contusión en el cerebro. La 3 y la 4 tienen eso en común, estoy tocando cerebro directamente. Y sabéis que el cerebro no es precisamente el órgano que mejor regenera cuando es dañado. No es como un epitelio, cuidado con eso. Cerebro, cuando es directamente tocado, la regeneración que tiene y los mecanismos de plasticidad no son los mismos que si me doy un corte en el brazo, que en 15 días hay una pequeña cicatriz, igual ni se nota. Cuidado con eso. Entonces aquí la 3 y la 4 están hablando de tocar cerebro directamente. La 1 y la 2, hematoma epidural agudo y hematoma subdural agudo, están por encima del cerebro. No están en el propio cerebro, están por encima de él, fuera del cerebro. Pero, ¿cuál está más cerca? Porque ahí está la clave. La 3 y la 4 estoy tocándolo directamente. La 1 y la 2. La 2, hematoma subdural agudo. Ese hematoma está localizado por debajo de las cubiertas durales. Luego, directamente encima del parénquima cerebral. Lo está tocando, lo está acariciando. Subdural. El otro, epidural, por encima de las cubiertas durales, ese es el que está más lejos de parénquima cerebral. Es solamente por eso el que más lejos esté del cerebro probablemente sea la lesión menos grave, que a lo mejor esto luego después
el razonamiento que he usado no es correcto y me equivoco y habría que haber visto la pregunta de otra manera. Puede ser, hay veces que me voy a equivocar, pero es mucho más fácil que acierte si tengo un razonamiento, aunque a lo mejor a veces sea fallido. Un razonamiento normalmente suele tener una base. Un razonamiento después de 6 años de carrera, aunque tú no lo creas porque no confías en ti mismo, suele tener bastante fundamento. No es un razonamiento que he hecho, digamos, al azar. Pues marco la 2 porque el 2 se parece a un patito y a mí me trae suerte. No, he hecho un razonamiento más o menos médico. Hay 2 que tocan parénquima cerebral directamente, hay otros 2 que no. Una de las 2 está muy cerca de parénquima cerebral, la más externa, será probablemente la que menos daño haga a ese parénquima cerebral. Y si encima la opción, el enunciado me está diciendo cuál es el que menos daño hace, cuál es el que menos morbi-mortalidad tiene, si es tratado a tiempo, me puedo acordar, efectivamente, mientras no le dé tiempo suficiente a que acumule mucha sangre y comprima, normalmente pues pasan menos cosas, porque está más lejos de tocar cerebro como tal. La respuesta correcta es la 1. Si me equivoco, mala suerte, a veces va a ocurrir, pero si estoy totalmente desarmado frente a una pregunta, es mucho mejor que intentes buscar un razonamiento, aunque después esté equivocado, Eso es mucho mejor que responder al azar, por 2 motivos. Tu probabilidad de acertar es mayor si tienes un razonamiento detrás que lo sustente. Y por otra razón también, si yo hago un razonamiento y después fallo la pregunta, ese fallo me duele. Ese fallo lo recuerdo mucho mejor porque luché contra esa pregunta, aunque después perdí. Luché contra esa pregunta y aprendo después la respuesta correcta mucho mejor cuando me explican realmente cómo tendría que haberla visto. Si mi razonamiento no fue correcto y después veo cuál es el correcto, la siguiente vez que vea una pregunta parecida voy a proceder de forma correcta y la voy a tener bien seguramente. Entonces, por ese motivo tienes que luchar las preguntas. No es solamente acierto o fallo y cuántas tengo bien, no. Es lucho la pregunta, a veces acierto, pero cuando no acierto, después comprendo por qué he fallado. Y ese fallo me enseña mucho más que 2 horas seguidas estudiando en el libro. Bueno, pues enhorabuena a quien haya visto clara la pregunta. La 1 sería la que tiene menos mortalidad porque está más lejos de parénquima cerebral. Y a continuación, ya para terminar, vamos a ver un par de preguntillas de psiquiatría y ya nos despedimos. En los últimos años están preguntando pues más cosas de psiquiatría que habitualmente pues no preguntaban tanto. Preguntan cosas relacionadas con tóxicos, preguntan, en fin, se ha complicado la asignatura con respecto a hace 5 o 6 años, por ejemplo. Vamos a ver la pregunta 179, esta es de drogas, esta es divertida. Lo mismo que después la 203, también es sobre tóxicos, que os queda más fino que droga. Bien, pues vamos a ver la 179. Esta es complicada. Quien la haya fallado, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero nos viene bien para ilustrar un principio que antes dije. Hay que estudiar asociando, porque hay veces que una patología parecida me puede permitir acertar una pregunta sobre otra enfermedad diferente, pero que tiene una similitud. Y este es un ejemplo. Fijaros aquí la 179. Me dicen que un viernes por la noche un joven de 21 años le traen los amigos porque ha estado por ahí de fiesta en las afueras de la ciudad, está muy agitado, está violento, dice que ve perros gigantes que le persiguen, no está mal, y que además suda mucho y que además la temperatura es de 39 grados y medio y la frecuencia cardíaca está acelerada, está a 110 y sobre todo pues tiene una presión arterial de 200-120, no está mal, estamos ante una importante hipertensión arterial, en este momento tiene una crisis hipertensiva, parece ser. Y nos dicen que, bueno, pues uno de sus amigos, el único sobrio, pero los demás no se acuerdan de nada de lo que ha pasado, el único sobrio dice que han estado pasando pastillas, y las pastillas pues no eran paracetamol, ni era codeína, ni esas cosas, no. Las pastillas parece o sospecha que eran metanfetamina. Metanfetamina, parece que estos jóvenes han sido inspirados por Breaking Bad, una serie donde un honrado profesor acababa convirtiéndose en el mayor traficante de su estado y era ese cristal azul el que el tío sintetizaba, metanfetamina. Pues vamos a ver qué puede pasar cuando consumo estos caramelos que circulan a veces por las fiestas. ¿Cuál es incorrecta? Antes de leer, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué es lo que llama la atención? Aparte de que ve perros gigantes que le persiguen, que puede acojonar bastante, pero ¿qué es lo que llama la atención desde el punto de vista orgánico? Está muy hipertenso, está muy taquicárdico, está como muy agitado, está como violento. ¿Esto? ¿Qué sustancia de forma natural podría producir estos efectos?
la sustancia de atacar o huir. ¿Qué sustancia es esa? Catecolaminas. El sistema nervioso simpático es el que me prepara para esas cosas, o para luchar o para huir, si no tengo posibilidades de victoria. Eso es lo que hace el sistema simpático. Y este parece que está como muy luchador, y está como con una hiperactividad simpática tremenda. Fijaros la tensión arterial, fijaros la frecuencia cardíaca. Pues sabiendo eso, solo sabiendo eso, podía sacar la pregunta. La pregunta es complicada, pero se podía sacar. Dice la 1. La agitación se trata inicialmente con benzos. Lorazepam intravenoso, 4 miligramos. No sé si la dosis es esa o no es esa. Puede ser que eso no lo sepa. Pero la 1, ¿la ves lógica? Tratar una agitación, una persona que está como muy luchadora, como muy contenciosa, como este paciente, muy hipertensa, etcétera, y muy nerviosa. ¿Ves lógico ponerle lorazepam, una benzodiazepina? Pues, aparentemente, salvo contraindicación, yo sí lo veo lógico. Por lo menos no veo nada que se oponga a la opción número 1. A lo mejor la dosis no es correcta y se me está pasando, pero aparentemente parece que es buena. Después dice, y se puede recurrir a antipsicóticos si no es suficiente. Y nos ponen que sí, ciprasidona. A lo mejor no sé si es exactamente la ciprasidona la que voy a poner o no, pero hombre, si hay algo de la enfermedad psicótica, puede ser razonable tratarlo, y de hecho este señor ve perros enormes que le persiguen, pues no descarto que haya que darle algo para que deje de verlos. No lo sé, la opción número 1, dentro de mi ignorancia, suena más o menos lógica. La 3, en caso de hipertermia, más de 41 grados, recurriríamos a fármacos como el becuronio para reducir la hiperactividad muscular. Hombre, pues esto a lo mejor ya se me escapa más. Sí que es cierto que a lo mejor viendo la opción número 3, pues puedo recordar hipertermia maligna, que es algo que sí que me sé, porque lo poco que tengo que saber de anestesia para el MIR, personas, la hipertermia maligna, que las células musculares se ponen hipercontráctiles, empiezan a generar calor. Eso lo que produce es un aumento de la temperatura corporal, y una de las cosas que se hacía era darles ciertas drogas, ciertos relajantes musculares. Igual no te acuerdas exactamente de cuál, pero se daban relajantes musculares para que ese músculo deje de trabajar de esa manera y no se produzca ese aumento de temperatura. En el caso de la hipertermia maligna es dantroleno. Aquí nos dicen que sí, becuronio. No soy un experto en relajantes musculares, de acuerdo, pero sí tiene sentido lo que dice la opción número 3, sí tiene sentido, ¿eh? Puede ser que a lo mejor si relajo esos músculos se produzca menos temperatura, porque la hipercontractividad muscular puede aumentar la temperatura corporal, eso lo sé porque he estudiado otras asignaturas, en anestesia, la hipertermia maligna, he estudiado en psiquiatría el síndrome neuroléptico maligno y también pueden ocurrir esas cosas. En fin, no estoy seguro, pero la 3, si lo relaciono con otras materias que me he estudiado, me puede empezar a sonar lógico, aunque no sepa seguro si es el becuronio exactamente el que hay que usar. 4. Acidosis metabólica, hiperpotasemia y fallo renal agudo son factores de mal pronóstico en esta situación. Vamos a ver. Acidosis metabólica, alteraciones importantes del potasio y fallo renal agudo son factores de mal pronóstico en cualquier contexto. Yo, desde luego, preferiría no tener ninguna de las 3 cosas. La 4 suena totalmente lógica. No sé si esas cosas ocurren con más o menos frecuencia, pero lo que sé seguro es que si eso ocurre, es mejor que no ocurriese. Y eso es sentido común. Entonces, la 1, la 3 y la 4, tengo herramientas, tengo posibilidad de relacionarlo con cosas que ya me sé. Otra cosa es que no me las sepa, pero si me las supiese lo podría hacer. Con el tiempo, cuanto más cerca estás del examen, no te preocupes, que aunque ahora no lo sabías o no lo supieses, ya sabrás. Cuanto más sabes, más puedes relacionar. Y con el tiempo vas a ir aprendiendo más, aunque ahora parezca que no, pero sí, eso os lo garantizo. La nota que saquéis el día del examen no tiene nada que ver con lo que estáis sacando en este momento en los simulacros, y en gran parte es por eso, por lo que sabes, porque respondes mejor el examen. Técnicamente eres más capaz de intuir cuando no sabes, y también porque eres capaz de relacionar más. Eso es una habilidad que es crítica para un examen como el MIR. Fijaros aquí la 2. La 2. ¿Cómo puedo sacar que la 2 es falsa? ¿Cómo puedo darme cuenta que la 2 es la incorrecta, la que me están pidiendo? Por tanto, la solución de la pregunta. Gracias a endocrino. Gracias a endocrino. Quien haya estudiado endocrino recientemente, a lo mejor puede ser que la 2 se haya dado cuenta de que es falsa y así ha acertado una pregunta bastante difícil. Dice la 2. Los beta-bloqueantes son el mejor tratamiento de la taquicardia y de la crisis hipertensiva en estos pacientes. Esto está mal seguro.
¿Qué tema de endocrino me tengo que haber mirado para que se me ilumine la bombilla y establezca una asociación conceptual? Pregunta directa. No voy a decir el tema, lo vais a deducir vosotros. ¿Qué tumor conocéis en endocrino que libera una cantidad tremenda de catecolaminas y produce un cuadro parecido al que tiene este señor? Este señor, como ha tomado otra cosa que es metanfetamina, aparte de hiperactividad catecolaminérgica, que también la tiene, aparte ve perros gigantes, ¿vale? Porque eso tiene efecto a nivel central. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué tumor existe que conocéis todos que produce grandes cantidades de catecolaminas y asociado a eso picos hipertensivos y taquicardias y sudoración y esas cosas, y me pongo pálido y me tiembla el pulso porque me pongo muy nervioso? ¿Qué tumor hace eso? ¿Qué tumor libera catecolaminas? Lo sabes de sobra. El feocromocitoma. Bien, y cuando estudiabas el feocromocitoma, en la parte del tratamiento, y esto sí se había preguntado en el MIR y por tanto esto sí lo conoces, te decían, oye, cuidado al tratar las crisis hipertensivas del feocromocitoma, porque las catecolaminas están circulando por ahí y las catecolaminas se pueden ir a dos receptores. Hay receptores beta de catecolaminas y hay receptores alfa de catecolaminas. Y te decían en el feocromocitoma, mucho cuidado con el orden del tratamiento. No pongas primero los beta bloqueantes, porque si pongo primero los beta bloqueantes, bloqueo los receptores beta, las catecolaminas ya no se van a repartir entre los alfa y los beta. Las catecolaminas que están por ahí circulando, si el beta está bloqueado, aquí ya no se pueden ir, y lo que van a hacer es irse todas aquí. ¿Y qué efecto tengo si las catecolaminas se me van todas al receptor alfa? Estoy potenciando, al bloquear los beta, estoy potenciando la actividad alfa adrenérgica. ¿Y qué actividad tienen las catecolaminas sobre los receptores alfa? Esa vasoconstricción periférica, ese aumento brutal de la presión arterial que tiene, sería mucho peor si bloqueo primero los beta y todas las catecolaminas se van al alfa. Por ese motivo, en el feocromocitoma te decían, no se bloquean primero los beta. La secuencia correcta hubiera sido, para tratar correctamente las crisis en un feocromocitoma, primero bloqueo los alfa, porque son los responsables de la vasoconstricción, y después bloqueo los beta. Si luego al revés, mientras están bloqueados los beta, todas se van al alfa, más vasoconstricción, más hipertensión, más pico hipertensivo, y eso es peligroso. Primero bloqueas, primero bloqueas alfa y después bloqueas beta. Eso es lo que tenías que recordar del feocromocitoma. Y aquí pasa igual. Este señor, aparte de los grandes perros amenazadores que van detrás de él, ¿qué es lo que le pasa? Efecto catecolaminérgico a lo bestia. Crisis hipertensiva a lo bestia. Y es por catecolaminas, aquí el mecanismo es el mismo. ¿Qué habrá que hacer? Primero bloqueo el alfa y después bloqueo el beta. No bloqueo primero el beta, porque si bloqueo primero el beta, todas se van al alfa y ya sabes lo que pasa. Más pico hipertensivo. Es como me doy cuenta de esto, las crisis hipertensivas de un paciente que está puesto de metanfetamina, eso no ha caído en el MIR, pero asociando a algo que se puede parecer, podría tener bien la pregunta. La incorrecta es la 2, dice, los betabloqueantes son el mejor tratamiento de la taquicardia y de la crisis hipertensiva. No, cuidado. Aquí, ¿con qué hubiera tratado esta crisis hipertensiva? Podría haber puesto, por ejemplo, nitroprusiato. Bien, eso es un dilatador vascular, eso va a bajar la presión arterial y no va a tener efecto sobre estos receptores que he dicho. O puedo poner un alfa bloqueante, por ejemplo, fentolamina, eso lo puedo hacer. Pero si bloqueo algo, primero bloqueo el alfa y después ya bloquearé el beta. Cuidado, no al revés porque es peligroso. Bueno, pues esta pregunta se podían más o menos perfilar las opciones, aumentar la probabilidad de acertarlas o no, gracias a conceptos de otras materias. Asociad, siempre que estudiéis, asociad. Esto me recuerda a esto. Esto en esta enfermedad ocurría igual, o ocurría al revés. Todo eso potencia que cada vez que ves una pregunta seas más rápido y seas más preciso.
Otra pregunta de psiquiatría, y ya con esto nos despedimos, es la 203. Dice, en urgencias tenemos una mujer de 36 años, agitada, que asegura que el espacio de las habitaciones de su casa se distorsiona o se deforma. Las habitaciones de su casa se distorsionan o se deforman. ¿Esto qué es? Esto ya tiene que ver con cómo percibo la realidad. Aquí parece que hay algo que después me van a pedir. La psiquiatría es la asignatura de las palabras raras. Nadie te va a preguntar en el MIR ¿qué es disnea? No creo. ¿O qué son palpitaciones? No creo que nunca os pregunten eso. Pero los psiquiatras sí que pueden jugar a preguntar por sus términos, porque saben que los dominas poco. Son más difíciles, están más apartados del resto de la medicina. Por eso aquí juegan a ver si sabes distinguir lo que es una alucinosis, lo que es un delirio, lo que es una alucinación, lo que es una ilusión. Es una pregunta no tremendamente difícil, pero sí dificililla, ¿eh? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Dice que además las habitaciones tienen los colores más vivos, y no nos dicen que haya pintado recientemente, ve los colores más vivos de forma espontánea, y percibe, esto sí que es curioso, percibe como los sonidos como colores. Ojo, es capaz de ver los sonidos. Eso sí que es tremendo. Aquí hay una ruptura con la realidad clara, y nos dicen, eso sí, que claro, esto no es espontáneo, no es que haya reformado la casa recientemente, es que ha tomado LSD. Pues claro, esto ya lo explica todo. ¿Qué nombre recibe el fenómeno por el cual ve alterada su percepción? Mira, a ver. Drogas. Hay algunas que son depresoras del sistema nervioso central, hay otras que son activadoras del sistema nervioso central, por ejemplo, la metanfetamina, que antes decíamos, pues es muy activadora, aparte de que hay veces que puede dar también trastornos de la esfera psicótica, pero no es lo más característico de una anfetamina. Pero el LSD, sí. El LSD vas a ver cosas raras, vas a ver cosas raras, incluso vas a ver cosas que normalmente no se ven. ¿Puedes ver sonidos? Sí, puedes ver sonidos. Con LSD es muy alucinógeno, y otras cosas parecidas al LSD, las setas alucinógenas, el peyote, el psilocibe, todo eso también puede tener más suave, pero también puede tener contenido alucinatorio. Pero mucho cuidado porque hay que ser muy fino aquí. En psiquiatría las palabras se pueden parecer mucho y expresan realidades diferentes. ¿Qué tiene esta mujer? ¿Diríais que eso de ver los colores más vivos es una alucinación? No, cuidado. Ni siquiera ver los sonidos es una alucinación. Ni tampoco ver que se deforma la estancia es una alucinación. Eso no es una alucinación. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es una percepción sin objeto. Es decir, un ejemplo de un caso que no lo viví yo, me hubiera gustado porque hubiera sido divertido, sino un amigo mío. Tenía un amigo que vivía en una residencia universitaria porque era de fuera y allí pues tenía su dormitorio, etcétera. Un día salimos por ahí de copas y hubo quien tomó otras cosas que no eran copas, e incluso cosas disueltas en las copas para aderezarlo un poquito. No bastó poner unas bayas de enebro ni cardamomo como se pone ahora en el gin tonic, no. Pusieron otras cosas. De hecho, él ya ni siquiera recordaba al día siguiente qué es lo que le pusieron o él mismo se puso. La cuestión, esto que vais a oír, esto es una alucinación. Él llegó a su cuarto por la noche ya a la hora de acostar, o a primera hora de la mañana, y estaba malísimo. Cuando llega allí, vomita, porque no podía más, vomita, y se va poniendo el pijama, ni se lava los dientes ni nada, porque no sabe ni dónde estaba el cuarto de baño, y formaba parte de la misma habitación, pero él no lo veía, y cuando se dispone, eso sí, a limpiar el vómito, porque le daba mucho asco, antes de meterse en la cama, él vio que pasaba por allí un pitufo, no papá pitufo, un pitufo normal, de rango medio, con una fregona limpiando el vómito. Vio eso, como vio que el pitufo limpiaba el vómito, el pitufo, con su fregona, desaparecía el vómito, él se tranquilizó, qué bueno es el pitufo, se metió en la cama, bueno, al día siguiente, claro, cuando se levantó, pues ahí estaba el vómito, evidentemente. Eso es una alucinación. Eso sí que es una alucinación. El pitufo no había nada que lo justificase, es una percepción sin objeto. No es que haya visto una silla que la he confundido con el pitufo, y fíjate que eso ya es remoto, no, apareció el pitufo de la nada. Lo vi allí, y no había nada que pudiera inspirar que apareciese. Percepción sin objeto, No es que haya visto los colores, que ya estaban ahí, más vivos, o que la habitación, que ya estaba ahí, se deforme, o que vea un gato, en lugar de ver un gato, mi gato, me parece que es un tigre terrible. Eso no es una alucinación, porque tiene objeto.
Si mi gato me parece que es un león brutal, eso no es una alucinación, el gato ya estaba ahí. He deformado la percepción del gato y he visto un león terrible. ¿Eso cómo se llama? Ilusión. Ilusión. Una percepción deformada es una ilusión. Cuidado con eso. Así que la respuesta correcta no sería la opción número 3, alucinación, sino la 4, ilusión. Todo lo que está viendo esta mujer es la realidad, pero deforme. Mi amigo el del pitufo tuvo una alucinación. Yo nunca he llegado tan lejos. Yo he tenido ilusiones, eso sí, y voy a comentarlo, no pasa nada, esto ha pasado ya 15 años, el delito ya ha prescrito, y aparte no era delito porque estaba en Ámsterdam y allí todo es legal, no hay ningún problema. Hice el MIR, como vosotros haréis dentro de unos meses, y después para celebrarlo me fui con unos amigos allí a Ámsterdam, que es un paraíso de la droga menor, pero las hay. Y dije, bueno, vamos allá a pasarlo bien una semana, y vamos a ver museos y conciertos de música clásica y a ponernos todos chaqueta y corbata. Os podéis imaginar que el viaje no era tan cultural como eso. Y bueno, pues estábamos por allí haciendo lo que se hace en este sitio cuando vas en plan lúdico, y el último día dijo uno, coño, no hemos ido a ningún museo. Dijimos, pues es verdad. Venga, vamos a activar nuestros genes culturales, nos queda solamente el día de hoy. Vamos a hacer ambas cosas, vamos a disfrutar de las cosas que nos ofrece este país, pero además vamos a ir a un museo para decir que hemos visto uno. Y nos fuimos a un museo después de desayunar una serie de setas que se parecían a los champiñones, pero que no eran champiñones, que vendían por allí en todos los sitios. Se vende por todas partes, vendían esa seta. Ahora ya no venden seta, ahora venden trufas, que es más suave, pero hace 15 años vendían setas. Y nos comimos tomamos un café y unas setas crudas para entrar al museo y disfrutar más a ver de lo que hubiese dentro. Y aquello fue impresionante. Según entramos allí, estos son ilusiones, no son alucinaciones, son ilusiones. Primer cuadro que había en el museo, que ocupaba un mural como de 20 metros. Representaba una cena de personajes del siglo XVI, con plumas en el sombrero, con puñetas y algunos con pelucas blancas. Bueno, pues ahí estaban en una mesa, lo veíamos en 3 dimensiones, hasta el punto que nos fuimos a ver el cuadro de Canto, a ver si era tridimensional. Nos parecía en 3 dimensiones, nos parecía que las figuras salían del cuadro. Era impresionante. Luego lo veías de Canto y era perfectamente liso. Eso es una ilusión. El cuadro ya estaba ahí. Si hubiese visto un perro tremendo que me persigue, pero no hay ningún sustrato antes de eso, simplemente aparece ahí, o como el pitufo, eso es una alucinación. Ya dentro del museo había otro cuadro, esto lo recuerdo con pavor, era tremendo, era un cuadro que salía una copa, y al lado de la copa había un faisán muerto. Yo no sabía que era un faisán, yo lo llamaba pollo. Bueno, pues un amigo, mirando la copa, me decía, fíjate la copa, qué bonita, qué brillos. La veía así, y yo le dije, si tú vieses lo que yo veo, no mirarías la copa, porque yo lo que veía era el pollo dando vueltas alrededor de la copa, pero eso también es una ilusión. Ya había copa, ya había pollo, o faisán. Bien, fijaros otros términos que nos mencionan aquí. Dice la número 1, alucinosis. ¿Qué es una alucinosis? Una alucinosis, cuidado con esto, una alucinosis es como una alucinación, pero con la diferencia de que el que la padece, el que padece la alucinosis, es perfectamente consciente de que esa percepción es mentira. Es como si mi compañero de aquella época, el del pitufo, hubiese sabido, este pitufo no es real, está limpiando un vómito que acabo de tener, esto no es real, este señor aparece pues porque me he tomado a saber qué cosa, no. Él lo vivió como real, o eso era una alucinación. Si él hubiera sido consciente de que eso no es real, hubiera sido una alucinosis. Una alucinosis es como una alucinación, pero con la consciencia de que eso no existe, sé que eso es mentira, sé que eso es producto de mi mente. Otra cosa que nos mencionan aquí, la número 2, delirio. Delirio no tiene nada que ver con ver nada, Un delirio es una creencia. El que tiene un delirio no ve cosas raras, ni tampoco tiene por qué oír cosas raras, simplemente tiene una creencia rara, una creencia firme sobre algo que no es real. Típica enfermedad donde esto ocurre. Trastorno paranoide crónico. Creo, delirio de celos, que mi mujer me engaña. Y creo que mi mujer me engaña por esto, por esto y por esto y por esto. Y tiene una sistemática de aquel delirio en el que cree tan fina que te la podrías creer si te lo cuenta y tú no sabes que este paciente padece esa enfermedad. Ahí hay delirios. Un delirio es una creencia, pero no es una percepción deformada ni una percepción que no existe. Es una creencia que no es real, pero que para él sí lo es. Él lo vive como si lo fuese. También en la esquizofrenia te puedes encontrar delirios.
Lo que pasa es que son delirios mucho menos estructurados, mucho menos creíbles, pero que también están ahí. Y otra cosa, por cierto, que te puedes encontrar en la esquizofrenia son esas voces que oyen dentro de su cabeza. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama en psicopatología cuando oyes una voz que está dentro de tu cabeza? No la oyes fuera, la oyes dentro, sabes que viene de tu interior, la oyes dentro de tu cabeza, así es como lo describen ellos. ¿Cómo se llama eso? Pseudo-alucinación. Una alucinación, lo que estás viendo o lo que estás oyendo, si es una alucinación auditiva, lo ves fuera de tu mundo interior. El pitufo lo vio fuera, lo vio en el suelo de su habitación fregando. Pero si oigo una voz en mi cabeza, en mi mundo psíquico interior, pero la oigo, eso es una pseudo-alucinación, así es como se llama. Y ya para despedirnos y poneros a prueba mucho más, dice aquí, puede percibir los sonidos como colores. Si yo soy capaz de ver un sonido grave, lo veo como un aura verde, por ejemplo, ¿eso cómo se llama? ¿Es una alucinación? ¿Es una pseudo-alucinación? ¿Es una ilusión? ¿Cómo se llama eso? Percibir los sonidos como colores. Eso es un tipo de ilusión realmente. El sonido es algo real, el sonido es una onda sonora, pertenece al mundo físico. Estaba ahí. Otra cosa es que yo lo perciba como un color, porque estoy bajo los efectos de cierta sustancia. Eso es una ilusión. Pero técnicamente, ¿cómo se llama esa ilusión en concreto? Cuando un sonido lo percibo como un color. Eso es sonidos como colores, eso es una sinestesia. Eso se llama sinestesia. Cuando estímulos que normalmente captaría como sonidos los percibes como colores, sinestesia, es como se llama técnicamente ese tipo de ilusión, que ocurre típicamente en la intoxicación por LSD. Setas y cosas de esas no suele ser tan intenso como producir estas sinestesias, pero es típico. Si alguien ve un sonido, como un color o como una forma geométrica o cosas de esas, sinestesia, como eso se llama. Bueno, pues nada más, espero que con esto pues os haya servido para revisar las preguntas importantes de este simulacro. Espero que nadie se ofenda y que me hayáis perdonado por mis pecados del pasado. Ya tendréis tiempo de pecar y deseo que así lo hagáis cuando os examinéis del MIR, no necesariamente de la forma en la que lo hacíamos nosotros, cada uno en la forma que elija, pero bueno, quedan meses de esfuerzo, ahora en serio, no os preocupéis, que poco a poco los simulacros pueden ir subiendo, puede que no. No os preocupéis tampoco si no subís durante una época, eso nos pasa a todos. La subida en la nota, de aquí hasta el día del MIR, no es uniforme, no es homogénea de un estudiante a otro, ni mucho menos, cada uno pues tiene su curva de progresión, pero al final lo vais a hacer muchísimo mejor de lo que os hacía en este momento. Que nadie se preocupe por ello. Aprended de los fallos, como os decimos, de los simulacros, y como he insistido particularmente en este, asociad, vinculad, relacionad. Si haces eso, si estableces una red de conocimientos, una red de conceptos que enlazan una asignatura con otra, una patología con otra, comparan dos, se dan cuenta de que hay dos que son contrarias en esto, pero que son muy parecidas en lo otro, es muy fácil que lo recuerdes a largo plazo. Pero tienes que hacer un gran esfuerzo al estudiar, no es solamente memorizar ese tema, sino también acordarte de otros y ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Muchas gracias, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente simulacro.